Buenos días, Mónica, Dios te bendiga. Buenos días, Santi. Buenos días, Rosario, Cacho. Dios los bendiga, bienvenidos. Buen día para todos, una hermosa mañana. Gracias a Dios nos podemos volver a reencontrar de una forma virtual, a la distancia, pero cerca en el corazón, ¿verdad? Juan Carlos, Dios te bendiga. Buenos días, Milka. A nosotros nos tardan un poquito en llegar los comentarios porque el internet es un poco lento, así que bueno, téngannos paciencia igual que la otra vez. Nos estaba esperando, dice Santi, buenos días. Papá y mamá allí en Montevideo también. Dios los bendiga. Juan Carlos y Aurelia también les mandamos un saludo. Qué hermoso día para reunirnos a alabar a Jesús, a adorarle, con cada uno en su casa, con sus palabras, con su corazón, con la disposición de escuchar su palabra, de hablar con Él. Bueno, y nosotros, como verán, ya llegando al final de unos días de descanso que el Señor nos ha regalado, poder pasar en familia junto con nuestra hija mayor. Pero bueno, ya hoy estamos retornando, agradecidos a Dios por lo que pudimos vivir. Pero como decíamos el domingo pasado, aunque las puertas del templo estuvieron cerradas por el hecho de este tiempo que hemos tomado para apoyar el esfuerzo que se está haciendo en Tacuarembó para mitigar el contagio, la iglesia ha seguido trabajando, la iglesia ha seguido sirviendo a Dios y adorándole a Él. Y con testimonios tremendos del poder de Jesús, que no para a pesar de la pandemia, a pesar de todo. Dios sigue buscando almas, Dios sigue usando a sus hijos y Dios sigue liberando personas, transformando vidas. Es impresionante. Sí, exacto. En esta semana, bueno, las reuniones de oración que hemos mantenido en forma virtual, también la respuesta a la oración que Dios ha dado a Pelusa, por ejemplo, que su hijo tuvo un grave accidente, pero allí el Señor le cuidó, le guardó. Y toda la iglesia apoyándola en oración, dándole ánimo en palabras, en oración. Y él está en un proceso de recuperación para la gloria de Dios. También esta semana Juan Carlos y Mónica pudieron estar llegando a una familia que estaba pasando por problemas profundos, graves, y allí ellos llevaron una palabra y Dios les usó y trajo alivio, trajo liberación, trajo salvación a la vida de esa familia. Entonces, como lo decía el domingo pasado, las puertas cerradas del templo no significan que la iglesia queda dormida allí, latente, sino que la iglesia sigue trabajando, sigue testificando, sigue orando, sigue adelante en ese servir al Señor y mostrar el poder de Dios en nuestra ciudad.
Estoy un poco disperso porque hay mucho Hay mucho ruido alrededor. Hay otras familias, otras personas. También, así que bueno, entonces a veces siento alguna voz o veo a alguien pasar y me distrae, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que estamos unidos en oración, en un mismo corazón en esta mañana. En cuanto a esto, bueno, también tuvimos lindos noticias de testimonios, de resultados de análisis que dieron todo bien, ¿verdad? Que esas cosas a veces nos preocupan y qué lindo saber que en la iglesia están orando por nosotros, pero sobre todo que hay un Dios que nos ama, que está al control de nuestras vidas, que nos sostiene, que nos da paz, que nos abraza con su bendición, con sus regalos. Y bueno, y lo de esta familia que visitaron dos hermanos de la iglesia, son esas cosas que uno a veces le huye porque son responsables. ¿Será que yo estoy capacitado para ir y hablar de Cristo a esta familia con esta situación tan complicada? ¿O esto es para que lo haga un pastor o alguien que a mí me parece que... Y bueno, no, y Dios usó a los hermanos de la iglesia para algo precioso, para transformar y libertar toda una familia. Así que podemos ver que Dios sigue al control y sigue obrando, sigue acompañándonos, caminando con nosotros, guiándonos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Sí, exacto. Y así como decimos y defendemos que todos los creyentes estamos capacitados por el Espíritu Santo para mostrar la gloria y el poder de Jesús, también decimos que aquellos que se esfuerzan por prepararse, se esfuerzan por capacitarse, por aprender más de la palabra, por formarse, bueno, cuanto más capacitados estamos, más útiles podemos ser en las manos de nuestro Dios. Y ese es el caso, bueno, por ejemplo, de Mónica, ¿verdad? Quien ya está, creo que le queda la última lección para terminar todo ese proceso de discipulado de la nueva vida en Cristo, algo que animamos a toda la iglesia que lo haga. Es algo muy fácil de sobrellevar, de ir llevando semana tras semana, y parece que no, pero nos va dando herramientas, nos va dando formación, nos va capacitando para cosas, para mayores cosas en el servir a nuestro Dios. Quiero saludar a Shirley y a Isabel que nos están mirando, les mandamos un abrazo grande. Dios las bendiga. Y Eda también nos está saludando, May, Olivera, Miriam, Sebastián y Julie. Un abrazo para toda la iglesia que está allí reunida en este momento, buscando al Señor, buscando la palabra. Sí, exacto. Y en esta mañana queríamos compartir sobre otra iglesia que fue usada por Dios, y para que nosotros podamos ver en ella un ejemplo a imitar, para que nosotros podamos también ser ese instrumento en las manos de nuestro Señor. Pero bueno, vamos a orar. Oramos y damos gracias a Dios por este día, por esta mañana, por estar vivos, por tener salud, por poder reunirnos en esta forma de libertad y estar en comunión. Buenos días, Olga, Dios te bendiga. Bienvenida. Oramos entonces, ahí desde tu casa, busca a Jesús, cerrá tus ojos, si estás con alguien, tomale de la mano y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, bendecimos tu nombre, venga tu reino de justicia, tu reino de salvación, tu reino de libertad, de poder, en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti con un corazón humilde, con un corazón con fe en la obra poderosa de Jesús, en tu nombre, Señor, Padre y Dios nuestro. Te queremos agradecer, queremos entrar en tu presencia con acción de gracias, porque en medio de todo este tiempo de confusión y de malas noticias, tú nos sigues dando buenas noticias, tú sigues estando a nuestro lado, tu palabra sigue vigente, porque el cielo, la tierra, las cosas buenas y malas que en ella hay pasarán, pero tu palabra, tus promesas no pasarán, Señor. Y queremos agradecerte porque ellas nos ayudan a estar firmes
confiados, con una brújula, con visión, entendiendo lo que hay por delante y confiando en que tú estás al control. Gracias por los alimentos, por la ropa. Gracias, Señor, por la salud, por la familia que tú nos has dado. Gracias por la iglesia. Gracias por ser parte de la iglesia. Gracias por habernos recibido tú a nosotros en tu familia, Jesús, y haber pagado ese precio tan alto por la salvación de cada uno de nosotros. Gracias porque le diste valor a nuestra vida. Nos diste valor ahora en el presente, pero también nos das valor eterno, Señor, esperanza. Gracias, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tu presencia y tu bendición esté operando sobre la vida, sobre los pensamientos, sobre la casa y la habitación de cada uno de los hermanos que hoy están conectados. Que envíes tus ángeles, tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a estar unánimes en un mismo sentir. Espíritu Santo, llénanos en esta mañana, renuévanos en ti, renuévanos en tu palabra, que tu voz pueda hablar en nuestro corazón. Y también, Señor, tú estés obrando en todas las necesidades y situaciones que cada uno de los hermanos de la iglesia está pasando, Señor. Y si hay alguien que se conecta por primera vez, que no te conoce, que le seas revelado a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, le sea revelada la buena noticia y la esperanza de salvación, de vida eterna en Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Muy bien. Como te decía recién hace un momento, nosotros todos los jueves estamos leyendo en el libro de los Hechos un capítulo nuevo, porque vamos avanzando en el estudio, en la meditación, y viendo también cómo fueron esos principios de la iglesia. Y ya hace varias semanas, cuando empezamos a leer en el capítulo 13, empezamos a ver a una persona muy especial, al apóstol Pablo. Y empezamos, ya hemos leído uno de sus primeros viajes misioneros. El apóstol Pablo se va a destacar por ser una persona que va a llevar el mensaje de Jesús por lugares donde antes nadie lo había llevado. Y él lo va a hacer a través de varios viajes que están contados allí en el libro de los Hechos. Y lo interesante, y es el punto que en esta hora yo quiero destacar, es que todos sus viajes comienzan en el mismo lugar. Todos sus viajes comienzan en la ciudad de Antioquía, y específicamente en la iglesia cristiana que estaba en Antioquía. Tal vez para muchos podrá ser un dato irrelevante, es decir, algo que pasamos por alto cuando lo estamos leyendo, pero entendiendo lo que es la dinámica espiritual, la dinámica del reino de Dios, entendiendo cómo funciona todo este mundo espiritual, sin duda que no es casualidad que Dios haya elegido a la iglesia en Antioquía para ser la base de operaciones del misionero por excelencia que va a llevar el evangelio a muchas regiones donde no había llegado antes. Entonces, eso me hizo preguntarme, bueno, está bien, entiendo que no es casualidad, entiendo que hay un motivo por el cual Dios elige a la iglesia de Antioquía como la base de operaciones para que el apóstol Pablo haga sus viajes misioneros. Entonces eso me hace preguntarme a mí, ¿qué características tiene la iglesia de Antioquía para que le conceda el privilegio, por decirlo de alguna manera, de ser usada por Dios de esa manera? Y me hago esa pregunta, ¿por qué? Porque si esa congregación tiene características que yo puedo imitar,
como iglesia, que nosotros podemos imitar como iglesia, entonces eso significa que podemos guardar la esperanza de que así como Dios usó a la iglesia de Antioquía de una forma especial, también Dios nos use a nosotros, la iglesia bautista de Tacuarembó, de una forma especial. ¿Está bien? Eso es lo que me motivó a leer un poquito más detenidamente estos capítulos del libro de los Hechos. Y la verdad es que sí, la verdad es que cuando leemos detenidamente allí la Biblia nos muestra que habían algunas características que nos hacen fácil a nosotros entender cuál es el ejemplo que tenemos que imitar para poder posicionarnos como una iglesia que puede ser usada por Dios para grandes cosas. ¿Está bien? Amén. Vamos a leer un poquito, pero antes vamos a encomendarnos. Bueno, ya estuvimos orando, ¿verdad? Ya nos encomendamos. Vamos a leer Hechos capítulo 13, los primeros versículos. Versículo 1 en delante. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo, a quien conocemos como Pablo también. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y ahí luego comienza el primer viaje misionero. En estos primeros versículos ya vemos una de las características de la iglesia de Antioquía, que creo yo es una característica muy importante para toda congregación que quiera posicionarse en la posibilidad de ser un instrumento usado por las manos del Señor. Y esa característica es la oración, una iglesia que ora. Porque aquí vemos a un grupo de personas que estaban llevando adelante una disciplina que era una disciplina común, que era la de estar orando, la de estar buscando a Dios en ayuno, y en medio de esa disciplina de oración y de ayuno, bueno, ahí Dios empieza a usarlos de una manera especial. Entonces, lo que quiero señalar es una iglesia que quiere ser relevante, una iglesia que quiere estar posicionada, una iglesia que quiere ser usada para grandes cosas por parte de Dios, tiene que ser una iglesia que ore. Esa persona que pasa ahí atrás es la hermana. Para arriba y para abajo. Es la hermana de Virginia. Yo la veo pasar por ahí, me desconcentro. Ahí está Carolina. Bueno, el backstage. Lo que quiero decir es lo siguiente. Una iglesia que quiere ser usada por Dios, así como la iglesia de Antioquía fue usada por Dios para ser la base de operaciones de las misiones del primer siglo, tiene que ser una iglesia que ore. Si no hay una vida de oración, difícilmente ese grupo de personas, esa congregación, podrá alcanzar o podrá ser usada por Dios en grandes cosas. La oración es importante, el dedicar tiempo a la oración, el buscar formas creativas para que los hermanos de la congregación oren. Sin duda que todo creyente entiende la importancia de la vida de oración, pero también tenemos que entender que como congregación, como grupo, la vida de oración también es sumamente importante, y también hay promesas
poderosísimas cuando los creyentes se unen como comunidad para orar. Por ejemplo, Jesús mismo lo dijo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo, bueno, y piden al Padre sobre lo que pidan, yo lo haré, ¿verdad? Es una promesa que habla de la importancia de la oración congregacional. Entonces, si queremos, y yo creo que lo queremos, por eso este mensaje, si no, no haríamos saliva, ¿verdad? Es decir, si queremos que la iglesia bautista de Tacuarembó pueda ser una iglesia relevante, pueda ser una iglesia a la cual Dios pueda usar para hacer grandes cosas de oración, tenemos que seguir trabajando en la oración como congregación, tenemos que seguir esforzándonos. Lo que hacemos hasta ahora es buenísimo, pero todavía podemos, sin duda que todavía podemos mejorar, todavía podemos animar, involucrar, encontrar más formas creativas para que como iglesia sigamos trabajando y profundizando en la vida de oración. No estoy hablando de la oración individual, estoy hablando de la oración congregacional. Una iglesia relevante es una iglesia que ora. Y así lo vemos con la iglesia de Antioquía. No, era una iglesia que oraba, que ayunaba. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. ¿Está bien? Amén. ¿Querés decir algo? No, justamente que ellos oraban y cuando había un punto especial, como dice ahí, oraron más y ayunaron, ¿verdad? No es solamente, como decía Walter, una iglesia que ora, sino cuando hay alguna situación específica, aparte de orar, hay que orar más. Exacto. Y ayunar. Exacto. Para buscar la clara dirección de Dios, porque a veces sentimos Dios nos está hablando, mostrando algo, pero queremos que Dios sea más específico para entender bien lo que hacer y ahí le damos más énfasis. Bueno, vamos a reunirnos a orar específicamente por esto, vamos a ayunar y Dios nos muestra, así como exacto. Y hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, esto significaba tener más reuniones o incentivar para que los hermanos vayan a las reuniones en el templo. Y sí, que te animamos, si no has sido a una reunión de oración en el templo, queremos que vayas. Pero hoy en día también es tan fácil como hacer una videollamada por WhatsApp con 2 o 3 hermanos a una hora determinada, en un día determinado, y allí a través de la videollamada poder compartir un tiempo juntos de oración. Es tan sencillo como eso. Hoy en día, hace unos meses atrás teníamos muy pocas excusas. Hoy no tenemos ninguna. Hoy no tenemos ninguna. Es decir, es tan sencillo como eso. Por eso nos gozamos en las personas que han tomado esa iniciativa y están formando grupos, pero que nos parece que podríamos ser muchos más que estemos involucrados en esos movimientos de oración como congregación. Sin duda vos orás individualmente, pero una iglesia que quiere ser relevante tiene que ser una iglesia que tenga una vida de oración poderosa como comunidad. La segunda característica que veo en este pasaje es no solamente una iglesia que ora, sino una iglesia que es influenciable o influenciada por el Espíritu Santo. Allí ellos estaban en ese tiempo de oración y el Espíritu Santo les habla y ellos no se resisten a la voz y a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Qué importante es para toda congregación, para la Iglesia Bautista de Tacuarembó y para cualquier otra congregación, qué importante que es tener sensibilidad y dependencia a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Es su ministerio, es su función. Él nos ha sido dado para guiarnos y así como lo creemos para la vida del creyente individual, lo creemos también para la vida de la comunidad de creyentes, la iglesia, la comunidad de la fe. Entonces, animamos a que despertemos a esta realidad. Si el Espíritu Santo no nos guía, seremos una iglesia estancada, seremos una iglesia apagada, seremos una iglesia que bueno, difícilmente pueda alcanzar las grandes cosas que Dios quiera
hacer a través de ella. Necesitamos muchas veces romper con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras incertidumbres, con nuestras estructuras. Hay cosas que, bueno, funcionan muy bien, pero cuando el Espíritu Santo te empieza a decir, muchachos, llega el momento de hacer algo nuevo, bueno, hay que hacerlo. Con esto no quiero decir de que, que todo lo viejo hay que cambiarlo. Vuelvo a aclarar, si el Espíritu Santo te dice que, es decir, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en las grandes cosas, en las grandes decisiones como congregación o hasta en las más pequeñas. El Espíritu Santo nos tiene que guiar. Y en la medida que vamos desarrollando esa dependencia y esa flexibilidad y esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, sin duda que también nos vamos posicionando en una, nos vamos poniendo en un mejor lugar para ser usados en grandes cosas por el Señor. ¿Está bien? Exactamente. No hay duda que a quien Dios más puede usar es a las personas que le escuchan y le hacen caso. Si Dios nos habla, le entendemos y le obedecemos, nos va a volver a hablar, porque va a decir, bueno, esta gente me escucha, me entiende y me obedece. Si nos habla una vez y no entendemos, o decimos esto no, o lo dejamos pasar, se va a hacer más difícil y más lejana las veces que Dios nos dé indicaciones, nos hable, y todos queremos que Dios nos hable, todos queremos escuchar su voz, sentir su dirección. Bueno, para eso tenemos que empezar a ser sensibles y obedecerle. Entonces, dijimos que para ser una iglesia relevante, para seguir el ejemplo de la iglesia de Antioquía, a quien Dios pudo usar para enviar desde su seno a un gran misionero que transformó todo una gran región con el mensaje del Evangelio. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad decían de él, estos que trastornan el mundo entero, es decir, que lo ponen patas para arriba. Ahora, ese hombre salió de algún lado y del lado que salió fue de la iglesia de Antioquía. ¿Qué características tiene la iglesia de Antioquía para ser usada por Dios de esa manera? Bueno, una iglesia que ora, una iglesia que se deja influenciar, guiar, usar, capacitar por el Espíritu Santo, y también una iglesia que en su corazón es una iglesia generosa. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 27, dice lo siguiente: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esto es tan importante. Sin duda que la iglesia de Antioquía, ella misma tenía sus propios desafíos. Era una iglesia que recién estaba naciendo. Sin duda que había mucha necesidad dentro de la propia comunidad. Pero el corazón generoso de ellos los llevó a mirar más allá de su propia necesidad y a estar dispuestos a ayudar, de hacer algo por el bien de otros, a quienes no conocían, pero por quienes sentían esa empatía, ese amor, por quienes se sintieron movidos para hacer algo. Y entendamos bien el texto. Estos profetas que llegaron no vinieron a decir, hey muchachos, denos plata porque allá estamos pasando hambre. Ellos solo profetizaron que iba a haber un hambre. La iniciativa nació del corazón de la propia iglesia, porque la iglesia era una iglesia generosa. Entonces, yo creo firmemente, y ahora hablando a nuestra congregación es una congregación que en su corazón es generoso. Yo creo creo firmemente en esto.
pero creo que aún podemos seguir trabajando en esto y seguir trabajando y profundizando en ese sentido de generosidad, de empatía, de amor, de iniciativa. A veces parece que estamos necesitando que alguien venga de afuera y nos diga, bueno, no, podemos, de nuestro corazón pueden hacer la iniciativa, sin duda. Y en la medida que la iglesia, no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de la iglesia, en la medida que la iglesia es una iglesia generosa, sin duda que también va a poder Dios usarla en gran manera. Tiene hasta lógica lo que estamos escuchando, porque digo, una iglesia que solamente piensa de las puertas hacia adentro, que su mundo se termina en su propio ombligo, por decirlo de alguna manera, que solamente está preocupada por sus propias necesidades y que no es capaz de sensibilizarse por lo que sucede más allá de ellos. Bueno, es una iglesia que Dios no va a poder usar para grandes cosas. Recibirán bendiciones de parte de Dios, pero que quedarán encerradas dentro de su mundo tan personal. Pero cuando Dios ve un grupo de personas que no solamente es sensible a sus propias necesidades, sino que también está mirando hacia afuera, Dios dice, bueno, acá hay un grupo de personas a quienes yo puedo usar para manifestar mi gloria y mi poder más allá de las paredes de su propia comunidad. Entonces creo que esta tercera característica, y ahora te doy lugar para que comentes algo, esta tercera característica es sumamente importante. Así como dijimos la oración, así dijimos también el ser influenciables por el Espíritu Santo, y así también el tener un corazón generoso. Amén. Bueno, no, estaba pensando en eso, de ese hermano que profetizó y esa iglesia que se levantó, y qué bueno que es cuando la iglesia tiene esas iniciativas, pensando en la necesidad de otro, ya sea en una familia que está sirviendo al Señor, en otro lugar, como los misioneros que siempre estamos pensando en ellos y buscando colaborar, pero también hay otras circunstancias, pueblos, regiones, barrios que a veces necesitan ayuda, y que es bueno que alguien sienta del Espíritu Santo esa dirección y nos anime a todos a formar parte de un desafío. Así mismo. Y la última característica que quiero dejarte en esta mañana, que quiero dejarnos en realidad en esta mañana, hemos hablado que para ser una iglesia relevante, importante, que pueda estar posicionada de tal manera que Dios la pueda usar en grandes cosas, tiene que ser una iglesia que ore, tiene que ser una iglesia sensible al Espíritu Santo, tiene que ser una iglesia generosa. Y esta última me encanta. Está media como que escondida allí entre los pasajes del libro de los Hechos, pero es algo que me encanta. Tiene que ser una iglesia prudente. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia, fue una iniciativa de la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Me encanta esto. La mejor palabra que pude encontrar para expresar lo que quiero decir es la palabra prudencia. La palabra prudencia en el diccionario es la capacidad de pensar para tomar buenas decisiones y evitar daños mejores. Sin duda que con este tema de la enseñanza que venía de estos maestros y la enseñanza que Pablo y Bernabé tenían, esa confrontación vehemente, como dice acá, ¿verdad?, que surge allí en Antioquía, sin duda que eso podía haber terminado muy mal, podía haber terminado en una división, podía haber, como normalmente hoy ocurre, podía haber terminado en una falsa doctrina, es decir, que ellos
dijeran, no, les creemos a esto y nos quedamos con esto, o en algo totalmente tergiversado. Es decir, podía haber terminado totalmente mal, como lamentablemente sucede hoy en día. Ahora, ¿dónde está la prudencia? La prudencia es que ellos dicen, bueno, la iglesia dice, vamos a pensar un poquito, a ver, vamos a bajarle un poco a las emociones, vamos a usar un poco lo que tenemos acá adentro y vamos a ver si podemos encontrar alguna forma de solución. Y ahí es que se les ocurre esa iniciativa que se va a transformar en el primer concilio de la iglesia, que ya lo hemos leído la semana pasada en el capítulo 15 de Hechos. Ahora, ¿cómo resulta después todo eso? Bueno, resulta que encuentran encuentran cuál es la solución a ese gran problema, se escribe una carta que oficializa una postura para la iglesia de Antioquía y para todas las iglesias, porque luego esa carta es comunicada a todas las iglesias, y de esa manera una situación que tenía todo el potencial de ser explosiva en un mal sentido de la palabra, bueno, termina todo en calma. ¿Por qué? Porque hubo una iglesia que pensó, que enfrió un poco las emociones y pensó. Ahora, con madurez, ¿no? Yo creo que una iglesia que está acostumbrada a ser prudente, porque sin duda que a lo largo de la vida, y más cuando Dios va poniéndonos planes, proyectos y desafíos, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que unos opinan blanco y otros opinan negro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la forma en la que nosotros vamos a resolver los conflictos como congregación? ¿Dividiéndonos? ¿Peleándonos? ¿Hiriéndonos? ¿Abandonando la congregación? Bueno, una congregación que está acostumbrada a eso no puede ser una congregación que espere que Dios la use para grandes cosas. Pero cuando Dios ve una congregación que con madurez, con prudencia, usa su cabeza más que sus emociones y trata de encontrar un punto de solución con el cual evitar daños mayores, yo creo que esa es una congregación a la que Dios va a usar para grandes cosas. Entonces, estos 4 puntos quería dejarnos en esta mañana. Mi anhelo para nosotros, Iglesia Bautista de Tacuarembó, y mi anhelo para todas las congregaciones que puedan estar mirándonos, y mi anhelo para la iglesia en general, en Uruguay, en América y en el mundo, es que podamos ser congregaciones a las cuales Dios pueda usar en maneras claves. La iglesia de Antioquía fue clave. Yo no sé, tal vez si no hubiera habido una iglesia de Antioquía, Pablo no hubiera sido quien fue. Las misiones de la iglesia primitiva no hubieran sido lo que fueron. ¿Por qué Antioquía y no Jerusalén? Jerusalén tenía más jerarquía, tenía más antigüedad, era donde estaban los apóstoles, pero Dios no usa la iglesia en Jerusalén, Dios usa la iglesia en Antioquía. Entonces hay características que la hacen una iglesia a imitar, y yo creo que nosotros haremos bien en tomarlas en cuenta. Amén. Una iglesia que ora, una iglesia una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo, una iglesia que es generosa y una iglesia que es prudente a la hora de manejar sus diferencias. Yo creo que esa es una iglesia que está preparada, posicionada para transformarse en una iglesia relevante, en una iglesia importante, en una iglesia que va a causar un impacto y que no va a pasar desapercibida. Y eso es lo que yo anhelo para nuestra congregación. Amén, así sea, así seamos, así seamos. Vamos a orar entonces. Normalmente no lo hacemos los martes, pero si hay alguna petición urgente que querés que estemos clamando, déjanosla en el chat y antes de terminar vamos a estar orando por ella. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra y gracias por el ejemplo de la iglesia de Antioquía, Señor.
como ellos, también nosotros queremos ser una iglesia, una congregación a la cual tú puedas usar. Señor, aquí estamos, Dios. Ruego que nos ayudes a poder avivar nuestra vida de oración como iglesia. Amén. Ayúdanos también, Señor, a desarrollar una profunda sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Sí, Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso, a poder sentir empatía por otros y a poder despertar a las iniciativas. Señor, y también danos la capacidad de ser prudentes, que frente a los desafíos, a las diferencias que puedan ir surgiendo, podamos ser prudentes en la manera de encontrar solución a los conflictos. Señor, gracias por tu palabra y ruego que tú la hagas prosperar en el propósito para el cual la has enviado. Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano que forma parte de nuestra congregación. Gracias, Señor, gracias por los dones, por los talentos, gracias por las capacidades que tú nos has dado para poder trabajar juntos como cuerpo. Y gracias por los que irás añadiendo a lo largo del tiempo. Gloria a tu nombre por cada vida transformada y por el crecimiento de nuestra congregación. Gracias, Señor, y ruego que nos ayudes, que no pasemos nosotros, que venga otra generación y que nosotros no hayamos hecho nada que haya impactado, que haya dejado una marca. Señor, úsanos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y la ciudad donde estamos y el lugar a donde nos permita llegar, Señor, pueda ser impactado por tu poder. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos los que fueron llegando. No sé si... Jenny Farías. Jenny, Dios te bendiga. Y Eda, no me acuerdo si ya la habíamos saludado. Sí, y Eda la habíamos saludado. Mi mamá también que estaba saludando, pero ya la habíamos saludado al principio. Mónica está contando, dando gracias a Dios por Abelina, que fue liberada. Amén. De problemas espirituales y que con su familia hoy se estuvieron comunicando por mensaje con Mónica, que estaban felices, así que damos gloria a Dios, que Él sigue obrando, sigue guiando a la iglesia a través del Espíritu Santo, conectándonos. No la conocíamos, no conocíamos a Abelina de su familia, ni ella a nosotros. Dios nos fue conectando y mandando a quien tenía que mandar en ese momento, y porque el que obra es Jesús. Amén. Solo, como decías vos, necesita gente que oiga su voz y se deje guiar y usar por el gran poder que Dios tiene y que quiere seguir bendiciendo y transformando personas. Así mismo. Muy bien, antes de terminar, simplemente hacerte recordar. El martes vamos a estar reuniéndonos a orar de formas virtuales, como lo estamos haciendo. Este martes no vamos a tener la reunión presencial. La presencialidad la vamos a retomar el domingo. Si Dios quiere, el próximo domingo estaremos retomando la presencialidad, a menos que surja algo diferente en cuanto a lo que es lo del COVID, el contagio en la ciudad de Tacuarembó. Pero si seguimos en la tendencia que vamos, bueno, el domingo que viene retomaremos la presencialidad y te esperaremos a las 10 de la mañana allí en el templo de Washington Beltrán. Si algo cambia, lo vamos a estar avisando por las redes. El martes a la noche vamos a estar, el jueves a la noche vamos a estar teniendo el club de lectura, donde vamos a leer el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y bueno, creo saludamos, que por hoy... No sé si saludé a Bélgica y Víctor Hugo, que también estaban allí. Dios les bendiga. Así que bueno, un abrazo grande para todos. Gracias por estar allí y gracias a Jesús. Gracias a Jesús por su amor, por su poder. Le adoramos, le alabamos, le bendecimos. Le decimos que Él es precioso, que Él es maravilloso, que estamos muy agradecidos porque Él nos haya llamado, nos haya salvado, nos haya libertado, nos haya mostrado su camino.
Y gracias por ser parte de la iglesia. Amén. Gracias por ser parte de esta congregación, por ser parte de esta familia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adoramos a Jesús. Adorale ahí en tu casa, bendecí el nombre del Señor. Él es digno y Él está en medio de esta reunión. Él está en medio de tu casa, en medio de tu vida. Nunca te sientas solo, que Él no te escucha. Él es poderoso, Él es santo, Él es justo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Ese poder sobrenatural con el que visitaste a Belina y a su familia, Señor. Tremendo. Ese mismo poder, Señor, que fue el que te levantó de la tumba y está en medio de nosotros. Ese poder para obrar, para transformar, para bendecir, para traer paz y gozo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Acepta nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra, Señor, ofrenda de gratitud, de labios que te agradecen y te bendicen, Señor. Gracias. Gracias por tu creación. Gracias por la esperanza que tenemos de estar contigo por la eternidad. Gracias. Y gracias por lo que haces por nosotros, tu provisión, tu sanidad sobre nosotros, tu bendición, tu paz. Gracias, que seamos como esa iglesia, Señor, que podamos oír tu voz y dejarnos guiar por ti, que tú puedas hacer grandes cosas con nosotros, aunque seamos pequeños, aunque no entendamos todo, pero queremos oír tu voz y obedecerte y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, un abrazo grande, que tengas un buen domingo allí con la familia y bueno, nos volveremos a reencontrar pronto si Dios quiere. Amén. Dios los bendiga. Chao.